Hola amigos, espero que se encuentren bien y reciban una cordial bienvenida al Museo Naín Isaías, que está ubicado en la Avenida Pichincha y calle Clemente Ballén, en la Plaza de la Administración. Sus horarios son de martes a viernes de 8:30 a 4:30, sábados, domingos y feriados de 10 a 4 de la tarde y la entrada es totalmente gratuita. El museo fue creado por el banquero y filántropo Naim Isaías Barquet, quien en su calidad de gerente general de Filan Banco impulsó el desarrollo para contribuir con las actividades artísticas y culturales en Guayaquil. El museo tiene como misión difundir el arte colonial, ya que Isaías estudió arte en la Escuela Colonial de Quito. Para el efecto, reunió una colección de valiosas obras de arte, particularmente pinturas y esculturas, de la célebre Escuela de Arte Colonial Quiteño. Se registran alrededor de 2.500 piezas de su colección, que actualmente le pertenecen al Banco Central. El museo se inauguró el 25 de junio de 1989. Posteriormente, el 20 de julio de 1996, el museo se extendió al campo de la arqueología, adquiriendo valiosas piezas pertenecientes a las principales culturas que habitaron en las regiones costaneras del Ecuador actual. La primera exposición en este campo fue una muestra permanente denominada Culturas prehispánicas del litoral ecuatoriano. Debido a la crisis económica que vivió Ecuador en el 2000, en el que se cerraron varias instituciones bancarias, las obras del museo fueron entregadas al Banco Central del Ecuador como dación en pago. Posteriormente, el museo permaneció cerrado hasta que el 30 de septiembre del 2004 abrió nuevamente sus puertas. El museo posee alrededor de 2.500 piezas de colección y obras de arte de la Escuela Colonial de Quito, particularmente pinturas y esculturas, además de una valiosa colección de pinturas y esculturas del arte moderno y contemporáneo. En el primer piso está la sala de exposiciones temporales e itinerantes, y en el segundo piso, como muestra permanente dedicada al arte colonial, se exhiben cosmogonías. La exhibición Cosmogonías introduce al visitante a la iconografía del arte colonial a través de los cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua. Además existen salas de exposiciones temporales en las que se presentan propuestas emergentes, un centro documental y espacios para el desarrollo permanente de actividades educativas. ¿Y quién era Naim Isaías? Naim Isaías Barquet nació el 4 de mayo de 1931 en la ciudad porteña de Guayaquil. Era uno de los 8 hijos de Emilio Isaías y María Barquet, dos inmigrantes libaneses que llegaron a Ecuador en el año de 1912 y formaron una gran familia donde reinaban los valores del trabajo, estudio y la solidaridad. Naim Isaías recibió desde muy pequeño una educación extraordinaria. Sus primeros años los pasó en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón, en Ecuador, y más tarde en los Estados Unidos en The Irving School Tarrytown y en el Philadelphia College de Textiles y Ciencia. Con los años, los Isaías pasaron de tener un negocio de importación de textiles a crear la primera fábrica textil ecuatoriana con verdadera calidad de exportación, gracias a la visión y empeño de Naim Isaías. La vida de Naim Isaías Barquet sobrepasa cualquier expectativa que una familia pueda tener. Todos los roles asumidos por él durante su vida profesional llevan un sello de excelencia reconocido por la opinión pública ecuatoriana. Naim Isaías Barquet como financista. Se destacó como hombre de finanzas al mando de Filambanco, un banco pequeño comprado por la familia Isaías en 1958, con la ayuda de su sobrino Roberto Isaías Dazún. Naim Isaías inicia un proceso de modernización bancaria que trajo muchos beneficios a la economía de Ecuador, particularmente para la agroindustria, el sector pesquero y camaronero. A esto se le suma la profesionalización de sus trabajadores en todas las áreas financieras, junto a un plan de carrera que les permitió avanzar en posiciones y encargos dentro del banco. Más tarde, este recurso humano preparado en Filambanco fue vital en el crecimiento de todo el sector financiero y comercial del país. En todos esos años, con Naim Isaías al frente de Filambanco, la institución creció exponencialmente. La cartera de créditos agropecuarios, pesqueros e industriales alcanzaron récords importantes en la historia de la industria financiera de Ecuador. El banco a finales de los años 60 ya habría crecido 750% y se afianzaba como el más importante de Ecuador. También a finales de los años 60, en los Estados Unidos, la familia de Isaías adquirió un pequeño banco que tendría una gran trascendencia para la comunidad cubana que empezaba a radicarse en el sur de la Florida, el Republic National Bank.
El papel de Naim Isaías Barquet fue determinante junto a sus sobrinos Estefano, William y Roberto Isaías Dazún, al ayudar a esa comunidad que huía de la opresión en la Cuba de los Castros. Eran familias y empresarios que al dejar Cuba habían perdido sus bienes, sus riquezas y que no tenían referencias comerciales para solicitar créditos a la banca tradicional. Naim Isaías, el filántropo. Los Isaías tienen una larga historia de solidaridad con las comunidades más desprotegidas de Ecuador. Es algo que se inició en el hogar y fue parte de la educación de todos los miembros de la familia, desde que Emilio Isaías y su esposa María llegaron a Guayaquil. En 1967, Naim Isaías, como gerente general de Filambanco, crea la Fundación La Filantrópica, con el objetivo de fomentar y de ayudar a las comunidades a mejorar sus condiciones de vida. Su visión era brindar salud integral y preventiva a los más desprotegidos y enseñar labores artesanales a los integrantes de todas esas familias. De esta manera tendrían herramientas, conocimientos y un medio seguro para subsistir y transformar su realidad y la de su entorno. Esta labor de incalculable alcance, lograda por Isaías Barquet en la fundación, fue asumida luego de su muerte por sus sobrinos Estefano, William y Roberto Isaías. Ellos, en el año 1988, le dan el nombre de Fundación Naim Isaías Barquet, en honor a una de las figuras más sobresalientes de la segunda mitad del siglo XX ecuatoriano. Naim Isaías Barquet y el arte colonial quiteño. Desde muy joven, Naim Isaías fue estudioso del arte y sobre todo de la incomparable Escuela de Arte Quiteño, que corresponde a la actividad de los grandes pintores coloniales del periodo 1542-1824. Este amor por el arte de su país lo hizo ir en busca de obras por todo el Ecuador. Gracias a su empeño, muchas de estas pinturas y esculturas fueron rescatadas y restauradas de manera que pudiesen exhibirse en condiciones óptimas para el disfrute de las nuevas generaciones de ecuatorianos. Fueron años de inversión, de trabajo y de cuidados especializados que permitieron abrir un espacio de exhibición en las instalaciones de Filambanco. Luego de su muerte, Roberto y William Isaías Dazún, nuevamente en honor a su tío, inauguran el Museo Naim Isaías, un lugar de increíble belleza arquitectónica, especialmente diseñado para exhibir más de 2.500 piezas que representan parte del sincretismo artístico ecuatoriano y del arte prehispánico de las poblaciones que habitaron en las zonas costeras del Ecuador. Donde está la congregación de la Virgen María, donde está el ángel arcángel, y uno de los cuadros también importantes es donde está el cuadro que dice: le pondrás por nombre Jesús, que es una vez una persona que andaba buscando al Señor y le había comentado de una invitación que hacía a todos para llegar hasta su reino, donde dicen que tenía reservada una morada para cada uno de sus amigos, y él también tenía ganas de ser amigo del Señor. ¿Por qué no dice? Si otros lo habían logrado, ¿por qué impide a él llegar a uno de ellos? Y dice: averiguando acerca de paradero, se enteró de que el Señor se había ido monte adentro con una hacha, y al fin de preparar para cada uno de sus amigos lo que necesitaría para el viaje, y se largó a campear. Dice: los golpes del hacha le fueron guiando hasta Isleta, atravesó el bosque tratando de acercarse al lugar donde prevenían los golpes.